También el franquismo tuvo sus sombras en economía, los salarios eran muy bajos, la dependencia económica era total de las empresas extranjeras que venían aquí a invertir, se crean desequilibrios regionales, es decir, unas regiones se van a desarrollar mucho, otras muy poco, el Estado comienza a tener otra vez déficit, un déficit muy fuerte, la fiscalidad es una fiscalidad indirecta, es decir, no se pagaban impuestos directos, sino que todos los ciudadanos, independientemente de que fueran pobres o ricos, pagaban los impuestos metidos en los servicios, en la gasolina, en el tabaco, en la sal, en cualquier producto de consumo. Y la falta de infraestructuras, por ejemplo, en las ciudades. Había muchos barrios sin equipamiento, sin alcantarillas, sin aceras. Realmente España era un país más bien en vías de desarrollo, más que un país desarrollado. En todo este marco histórico llega la crisis del petróleo, 1973. La crisis del petróleo se produce cuando, durante la guerra del Yom Kippur entre países árabes e Israel, los países árabes deciden hacer del petróleo un arma política y deciden subir unilateralmente el precio del petróleo. Eso va a arruinar a muchísimas empresas a lo largo de todo el mundo y España no va a ser una excepción. Eso sí, España vivía un poco más enclaustrada en su propio mundo, en su propio marco económico y van a tardar un par de años los efectos en llegar a la economía española. Se acaban las remesas de los emigrantes, muchos emigrantes retornan, no va a haber trabajo para ellos, el turismo bajó, las empresas extranjeras reducen sus inversiones y la dependencia tecnológica y energética, que ya eran bastante considerables, en ese momento hacen que paguemos un precio carísimo por las materias primas y por la tecnología. Muchas empresas quebraron y en la España de 1973-74, con 36 millones de habitantes, aparecieron 3 millones de parados. Recordad que en la crisis de 2008, con 42 millones de habitantes, también teníamos 3 millones de parados. O sea, realmente fue una catástrofe económica. Ahí acaba el desarrollismo y comienza el tardofranquismo, que es una fase, digamos, de transición entre esa economía boyante, esa economía tan próspera del desarrollismo, aunque a un precio bastante caro, para entrar en los años 70, que es un periodo de crisis que se va a alargar hasta 1984. Bueno, a nivel social, ¿qué cambios se habían producido en la sociedad española durante el franquismo? Pues se producen cambios que unos son buscados por el régimen y otros son involuntarios y que dependen del desarrollo económico, para que veáis ahí la relación entre los cambios políticos y los cambios sociales. Pese a ello, España no va a ser un país desarrollado, no va a ser un país equivalente a Francia, Inglaterra, Alemania, sino un país todavía bastante subdesarrollado. Pese a todo, la industrialización de la sociedad va a hacer que de una sociedad rural, eminentemente rural, se pase a ser una sociedad urbana, con más del 50% de la población viviendo en ciudades. De ser una sociedad polarizada, es decir, una minoría muy rica y una amplia mayoría inmensamente pobre, pasa a ser una sociedad de clases medias, con lo cual la sociedad empieza a ser un poco más igualitaria. De ser una sociedad muy influenciada por la Iglesia, pasa a ser una sociedad secularizada, donde la Iglesia aporta un marco cultural, pero no determina las costumbres de los españoles. Quizá porque la Iglesia, con ese dominio que tenía de la escuela durante los años 40 y 50, va a hacerse bastante pesada para la sociedad española, que busca la libertad y busca otro marco que no una visión demasiado integrista y demasiado intransigente de la doctrina católica. Y de ser una sociedad dividida entre vencedores y vencidos, va a buscar por su propia cuenta, independientemente del discurso del régimen, que es más bien todo lo contrario, es recordar quién ha ganado la guerra y quién la ha perdido, va a buscar la conciliación, porque entiende que solo una sociedad unida puede hacer frente a los retos que se le van a ofrecer en los años 60, 70 y 80, que es la europeización del país. En cuanto a la cultura, va a ser una cultura muy pobre, porque va a estar mediatizada por la ideología falangista o por la censura de tipo nacional católico, y por lo tanto va a ser una cultura siempre temerosa de que se introduzca una mínima crítica social o que se salga de los parámetros religiosos. La censura de libros y sobre todo del cine, que va a ser el medio de comunicación popular más famoso y más extendido de la época, van a ser muy, muy intensas. Son famosos los cortes de fotogramas, pues cuando aparecía un beso pues era suprimido, o una escena que podía ser
de carácter sexual de cualquier tipo, aunque las películas americanas que venían a España en esa época no tenían ningún tipo de connotación sexual, pero cualquier cosa que a la Iglesia Católica le pareciera mínimamente sospechosa, pues de atentar contra la moral, pues era suprimida o variada a través de los diálogos. A este aspecto, la anécdota más clara y más famosa de la historia de la censura española es la película Mogambo, una película en la que un matrimonio iba a África, un matrimonio de la aristocracia inglesa, iba a África, allí les guiaba en un safari un vividor, un aventurero, que era Clark Gable, el actor galán de la época, y se insinuaba pues digamos, el adulterio de Grace Kelly, que era la mujer de este matrimonio, con el jefe del safari. Bueno, la censura franquista cambió los diálogos del doblaje y convirtió a los esposos en hermanos, de tal manera que la situación se hizo realmente extraña y la gente salía de la película creyendo haber visto una historia del incesto entre una pareja de hermanos que van a África y que se acuestan juntos, que viven juntos, y donde el hermano se molesta porque el jefe de la expedición intenta enamorar a su hermana. Realmente la censura franquista se volvió tan kafkiana que llegó a estos extremos tan extraños. El Estado creó su propia red de medios de comunicación, los llamados medios de difusión del movimiento, y famosos elementos de ello fueron el Nodo, una especie de noticiario donde había una España oficial, donde Franco siempre inauguraba cosas maravillosas para España y donde se vivía muy bien y donde España era la vanguardia de todos los avances tecnológicos, y una España real que todavía arrastraba muchísimas carencias, donde había hambre, donde había falta de infraestructuras, etc. A los medios de comunicación del Estado pertenecía, por ejemplo, La Hora Leonesa, que era el otro periódico que hacía rivalidad al Diario de León. Y al estilo fascista de la Italia de Mussolini se creó una cultura popular donde se potenciaban pues una serie de medios de comunicación y de obras literarias y de cine de evasión. La novela rosa de Corintellado, las figuras de los toros como Manolete,